a nuestro corazón, tú eres quien la vivifica, tú eres el que nos das el poder para que nosotros caminemos en ella. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos entonces a concluir esta pequeña serie que hicimos acerca de los días de Noé. Estábamos en Mateo 24 y el texto que hemos estado meditando es, pero el día, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles cielos, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Entonces debemos estar nosotros preparados para la venida del Señor. Cristo vuelve pronto. Y definitivamente cuando vemos los días de Noé y los días que estamos viviendo, sabemos que en cualquier momento el Señor Jesús podría regresar. Y hemos hablado los domingos pasados cómo en los días de Noé hubo filosofía secular, avances tecnológicos, plagas sociales, orgullo burlesco, perversión sexual, prosperidad egoísta. Y hoy vamos a terminar mirando cómo en los días de Noé había también desenfreno, una predicación solemne y una destrucción súbita. Desenfreno, predicación solemne y una destrucción súbita, una destrucción repentina. Entonces, en los días de Noé nos damos cuenta que hubo desenfreno. Y es lo que el Señor nos refiere en el texto cuando dice que se casaban, se daban en casamiento, comían, vendían para aquí, para allá, y no estaban en ningún momento en paz, sino en un constante estado de turbulencia, en un incesante lugar de insatisfacción que cada vez los llevaba a un lugar más bajo. Y vemos ese desenfreno en, que hubo en los días de Noé, también en los días de Lot. ¿Se acuerdan que hemos dicho que en el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor habla de los días de Noé, Él también nos dice que como en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. En Lucas el Señor dice, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Y ustedes saben en la historia de Lot, el tipo de desenfreno con que estaban viviendo los habitantes de Sodoma, de Gomorra, que dice la palabra que el Señor envió dos ángeles. Dios envió dos ángeles a Sodoma y entonces cuando Lot los vio entrando a Sodoma les dijo, se inclina ante ellos y les dice, señores, les ruego, ¿cierto?, que entren en mi casa. Yo los quiero atender, ¿no?, para que allí pasen la noche. Y los ángeles dicen que le respondieron no, sino que pasaremos en la calle. Y Lot les siguió insistiendo hasta que finalmente fueron a la casa de Lot
y Lot les ofreció un banquete y comieron. Y entonces dice el texto acá, pero antes, pero antes de que se acostaran, los hombres de Sodoma rodearon la casa. Allí estaba todo el pueblo junto, todos los habitantes de Sodoma, todos los hombres, desde el más joven hasta el más viejo. Imagínense el tipo de desenfreno en que estaban viviendo. Y qué tristeza, digámoslo así, que del más niño hasta el más viejo, todos estaban participando de ese tipo de vida, ¿no? De esa sodomía. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos, pues queremos tener sexo con ellos. Lot salió hasta la puerta para hablar con ellos, pero cerró la puerta tras de sí y les dijo, hermanos míos, yo les ruego no cometer tal maldad. Y miren la opción que les ofrece Lot. Yo tengo aquí dos hijas mías que son vírgenes. Voy a sacarlas y ustedes podrán hacer con ellas lo que mejor les parezca, pero a estos varones no les hagan nada, pues han venido a refugiarse bajo mi techo. Qué belleza también, Lot. Imagínense la solución. A estos hombres pervertidos ir a ofrecerle sus dos hijas. Pero es lo que estamos hablando, ese es el tipo de desenfreno en que estaban viviendo estas personas, que es lo que hoy día nosotros también vemos. Especialmente, digamos, en Hollywood son los casos más conocidos, pero es una representación a veces de las cosas que uno escucha, que uno ve, ¿no? Que esta actriz, así tipo Elizabeth Taylor, ¿no? 8 maridos y contando. Y va con uno y vuelve con el otro y hace esto y un desenfreno total. Y es lo que nosotros estamos viendo en estos días. Nosotros como creyentes necesitamos, por el contrario, mostrar que siendo llenos del Espíritu Santo tenemos dominio propio, que nosotros somos dueños de nosotros. De esa manera vamos a ser, digamos, una luz para las personas que están a nuestro alrededor, que pueden ver la clase de vida que nosotros vivimos en el Señor. Amén. Ahora, en medio de este desenfreno, esto les guió a una insatisfacción constante. Porque típicamente esa insatisfacción nos guía a mayores pecados, puesto que el pecado que ahora estamos practicando nos deja vacíos. Ese es, digamos, hace poco que estaba, por ejemplo, ahí en la balota, si se debía legalizar o no legalizar la marihuana. Hay una cantidad de argumentos por los cuales, en teoría, hay algunas ventajas en legalizar la marihuana. El único problemita que tenemos con eso es que todas las personas que hoy día están haciendo crack, heroína y lo que llaman las drogas duras, ¿dónde empezaron? Con un cachito de marihuana. Porque ese es el ciclo del pecado. El ciclo del pecado, el engaño del pecado es que dice, no, yo solamente voy a hacer eso. Una miradita no mata a nadie. Una miradita se convierte después en pornografía, en adicción, en después ya eh, prostitución y sigue avanzando. Entonces, es una advertencia para nosotros que nosotros no podemos jugar con el pecado. El que acaba jugando con nosotros es el pecado. Nosotros no podemos nosotros darle cabida, darle espacio al pecado. Amén.
Porque una vez entramos en ese pecado nos deja insatisfechos. Y cada vez cavamos más y más hondo en medio de nuestra insatisfacción, que es lo que nosotros vemos también ahí en el tiempo de Noé, que ya básicamente no sabían cómo refrenarse. Y es lo que dice la palabra en el Salmo 1, el versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sí ven la progresión? Que primero, digamos, empieza a hablar, ¿no? Las malas amistades, el consejo de los malos, solamente. Después de empezar a hablar, entonces ya empieza a caminar, ya empieza a estar en esos caminos de los perversos. Y finalmente, entonces ya por así decirlo, ya se aplasta en la maldad. Ya se sienta en esa silla de escarnecedores, ya su conciencia ha sido totalmente cauterizada. Si se han dado cuenta las personas que ya básicamente no saben lo que son los escrúpulos, de ninguna manera, ¿no? Y eso aplica, digamos, a cualquier tipo de pecado. Estaba hablando ahorita en el caso de Lot, en el asunto de la perversión sexual, pero digamos en el lado de la codicia es exactamente lo mismo. Cuando uno empieza a hacer cosas indebidas por el amor al dinero, dice el apóstol Pablo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, es un principio que se aplica para cualquier tipo de pecado. Necesitamos nosotros refrenarnos de eso. Que hoy día, vamos por ejemplo, lo que es la industria farmacéutica acá en los Estados Unidos. Dicen que la, nosotros no, somos el 4% de la población mundial, pero las ganancias de la industria farmacéutica a nivel global, 70% es acá en los Estados Unidos. Y hoy día somos el país que estamos en el punto 60 en cuanto a la expectación de vida. Imagínense eso. 4% de la población, pero aquí en los Estados Unidos las industrias farmacéuticas deben ser el 70% de sus ganancias. Y no es que nos estemos alentando, porque estamos en el renglón 60 en cuanto a la expectativa de vida. Y hoy día, digamos, nos damos cuenta, cuando fue lo mismo con el cigarrillo, con todas las cosas siempre es lo mismo. Es increíble lo que la gente hace por amor al dinero. Aún muchas veces esas guerras que se provocan, que yo digo, no tienen la más, el mínimo sentido, Dios, de respeto por la vida de esos muchachos que van a morir, a veces cuando prácticamente provocan guerra para lucrarse de esas situaciones. Entonces, que Dios nos guarde y nosotros entendamos de verdad, por eso la necesidad de huir siempre del pecado. Y en medio de esto, todo esto solamente es una constante turbulencia, porque solamente en Cristo, solamente en Dios tenemos paz. La Biblia dice, pero los impíos son como el mar en tempestad. Esa es la vida del pecado. La vida del pecado es una constante tempestad en alta mar. Aún nosotros como creyentes, cuando desobedecemos al Señor y estamos donde no debemos estar, nos pasa lo mismo que a Jonás. Tremenda tormenta en que vamos a estar metidos. Los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo.
Escuchen esto. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y eso es lo que estaba ocurriendo también allá, en esa constante turbulencia en que se encontraban viviendo. Y digo también esto porque fíjense, el papá de Noé se llamaba Lamec, y cuando Noé nació, Lamec lo bautizó descanso. Eso es lo que significa Noé. Noé significa descanso. Porque Lamec veía la forma en cómo estaban viviendo los hombres. Dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará, nos dará descanso de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. El Señor maldijo obviamente la tierra por el pecado que había. Entonces, en los días antes de la venida del Señor, vemos esa constante turbulencia en que hoy viven las personas. Más que nunca están multiplicándose esos ataques de ansiedad, esos estados de depresión, esos lugares de que la gente no tiene descanso, porque solamente en Cristo tenemos reposo. Amén. Solamente en el Señor. Bueno, en los días de Noé también hubo una predicación solemne. La Biblia dice, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia, la tierra se ha corrompido, por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás 135 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Le harás una ventana que terminará a un codo del techo y pondrás la puerta en su costado. Harás el arca de tres pisos. Y efectivamente es lo que hace Noé. Y Noé empieza a hacer esa predicación solemne de que viene un juicio sobre la tierra. Esa fue la tarea de Noé, ir a anunciarle a todos los demás que el juicio venía sobre la tierra, que necesitaban arrepentirse, porque de lo contrario iban a perecer en el diluvio. Y Dios siempre envía la advertencia antes del juicio. Y nosotros en estos días debemos ser esos pregoneros de justicia como lo fue Noé. Nosotros somos los que estamos encargados de ir a predicar el Evangelio. Y lo que les estoy diciendo es que en estos postreros días debe haber también un tono solemne en nuestra predicación. Hoy día, cuando nosotros le queremos hablar a las personas de la condenación eterna del juicio, muchos digamos, de la forma como la cultura responde es, ay, esos son ya cuentos de abuelas, aquí no me venga usted a venir ahorita a mí con esas cosas, que cuál juicio, el infierno es un invento de la religión para manipular a las personas y no sé qué más cosas, y tratan de zafarse con esto al punto que entonces en muchos púlpitos ya no se predica acerca del cielo y del infierno. En Houston, ¿cierto? El Joel Austin nunca habla acerca del pecado, nunca habla acerca del infierno. Públicamente imagínense que hasta las personas no cristianas, periodistas no cristianos lo han invitado y le han hecho esa pregunta a él, por lo que han escuchado por todas partes. Esa no es la predicación que debe haber
ahora, porque como en los días de Noé hubo una predicación solemne, nosotros también debemos predicar solemnemente, porque hay un juicio que viene sobre la tierra y nosotros debemos advertirle a las personas acerca de este juicio. Jonás fue y advirtió a los habitantes de Nínive. Jeremías advirtió al pueblo de Israel. Cristo advirtió a Jerusalén, nos advirtió a nosotros. Entonces, debemos nosotros también ser pregoneros de justicia porque así es como la Biblia se refiere a Noé, pregonero de justicia. Miren lo que dice en Primera de Pedro 2, dice la palabra. Y, y acá quiero decir, leamos el texto, pero fíjense, hoy día nosotros los cristianos también hemos sido influenciados y el mundo está tratando de meternos en el molde de que Dios no castiga a nadie. Si Dios es amor, ¿Él cómo puede llegar algún día a destruir a su propia creación? Etcétera, etcétera. Eso es parte de lo que el mundo también, digamos, nos está diciendo. Y el mundo por eso aplaude los púlpitos donde nunca se les habla del arrepentimiento, nunca se les habla del juicio, nunca se les habla de la condenación eterna. Es parte vital del mensaje. Escuchen lo que dice Pedro. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Amén. Esa es la palabra del Señor. Ahora, yo me imagino las, si hubiera caricaturas en el día de Noé, ¿cierto? Me imagino todas las caricaturas, ¿no? que le pintarían a Noé. Con, ¿cierto? Loco, ¿cierto? Perdió la cabeza y cuando predicaba la palabra y hablaba acerca del juicio de Dios, todavía mucho más la reacción en contra de él. Pero esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Mire, quiero leer solamente acá para hacer énfasis en este aspecto del tono de la predicación. Escuchen las palabras de Cristo, las palabras del Dios de amor, las palabras de Jesús, quien es amor, dice la palabra de Dios. Mire, Jesús le dijo a las personas, en esta misma ocasión, estoy leyendo Lucas 13, en esta misma ocasión había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. ¿Ya? Jesús le respondió, ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les dijo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Estas son las palabras de Cristo. ¿Ustedes creen que ahora yo resulté más bonachón que el Señor?
que ahora yo resulté más respetuoso que Cristo, que ahora yo resulté más amante de las almas que Cristo cuando le digo a alguien que se arrepienta. Jesús, amando las almas de estas personas, les está diciendo, ustedes si no se arrepienten van a perecer. Eso es amor, decir la verdad. Aunque las personas traten de burlarse, traten de rechazar el mensaje, traten de tildarme, ¿cierto? De eh, que no me está funcionando bien el hígado y que yo soy un amargado y que yo quiero es meterle terronera a las personas. O sea, súmele lo que usted quiera ahí. ¿Cuál es mi trabajo? Mi trabajo es imitar a Cristo. ¿Cuál es el mensaje que nosotros necesitamos darle a las personas? El mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Necesitan arrepentirse, porque si no se arrepienten van a perecer. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Amén. Y estoy diciendo esto porque es que uno recibe constantemente un bombardeo del mundo. Y el diablo obviamente lo que más está interesado es que el mensaje del evangelio se distorsione. Digámoslo así, si lo que digo hoy las personas que no son predicadores, sino ¿cómo dice? Motivational speakers, ¿no? Motivadores. ¿Cómo se? ¿Quién no quiere escuchar, por así decirlo, en nuestra carne? ¿Quién no quiere escuchar? Oiga, Dios quiere complacer todos sus deseos. Aquí le tengo la fórmula perfecta. Mire, todo lo que usted tiene que hacer es haga esto, aquello y no hay ningún problema, prosperidad, bendición. Obviamente que ese es nuestra carne quiere un Dios de la lámpara de Aladino, por supuesto. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia nos quiere bendecir muchísimo más y tiene un mensaje perfecto para que nosotros seamos como Jesucristo. La felicidad consiste en ser como Cristo. Amén. La felicidad no es la felicidad que el mundo me trata de vender. Esa no es felicidad. Esa felicidad, como estábamos hablando, es una constante turbulencia, un constante desenfreno, una constante insatisfacción. Mientras que en Cristo vamos a encontrar verdadera felicidad. Amén. Una última escritura que les quiero leer acá. Cuando nuevamente que se refiere al tono solemne con que se predicaba el Evangelio. Ahora, ustedes se pueden acordar, Juan el Bautista. Algunos de nosotros entonces ahora resultamos más santos que Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista va y enfrenta a Herodes y le dice, oiga, amigo, usted está viviendo en adulterio con la esposa de su hermano. Necesita arrepentirse. Por eso Juan el Bautista lo metieron en la cárcel. Por eso finalmente lo decapitaron. ¿Ya? Porque predicó la verdad de Dios. Miren esta otra ocasión. El apóstol Pablo sale ya de la iglesia de Antioquía comisionado a predicar el evangelio y va a predicar a la isla de Chipre. Y allá en Chipre había un mago que se llamaba Elimás y había un procónsul de la isla de Chipre, se llamaba Sergio. Y el procónsul dice que era un varón prudente y quería escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Y el procónsul estaba tratando de escuchar el mensaje del Evangelio a través de Pablo y el mago estaba tratando de estorbar para que el procónsul Sergio no escuchara al apóstol Pablo. Imagínense, digamos, la maldad. El procónsul Sergio tratando de ser salvo, de escuchar el mensaje,
y el otro tipo a estorbarle. Escuchen lo que le dice Pablo a Elimas. Entonces Saulo, llamado también Pablo, súper importante esto, lleno del Espíritu Santo. Pablo no estaba hablando palabras bobas, sino Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Fijando la mirada en él, dijo, tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y maldad, enemigo de toda justicia, no, ahora la mano del Señor está sobre ti y quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul Sergio, cuando vio lo que sucedió, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Entonces, lo que quiero decir es el tono solemne en que se debe predicar el Evangelio. Y obviamente con un profundo dolor en el corazón. Cuando estamos haciendo eso no es que queremos ir a condenar a las personas, sino que por amor a ellos, porque estamos llenos del Espíritu Santo y sabemos que se van a perder si no se arrepienten. Y hay un lloro en nuestro corazón como cuando Jesús lloró sobre Jerusalén, pero por eso necesitamos anunciarles la verdad porque no queremos que se pierdan. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice y nos manda que nosotros hagamos obra de evangelista, que hablemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, donde nosotros vayamos, que nosotros no le prediquemos a alguien es cuando el Espíritu Santo de Dios nos dice, no le prediques a esa persona. Pero por mi default, ¿cierto? Yo por falla, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero ir a predicarle a todas las personas. Cuando no lo hago es porque el Espíritu Santo me está diciendo, ¿se acuerdan cuando Pablo iba a pasar a predicar a Asia Menor que el Espíritu Santo le dijo, no te vayas para allá? Y le dijo, mira, vete para allá, para Macedonia, y lo enrutó en otro camino. A eso es que me refiero, pero el apóstol Pablo estaba listo a predicar a tiempo y fuera de tiempo, a todas las personas que estuvieran allí y que nosotros también lo podamos hacer de esa manera. Amén. Bueno, y por último, vino una destrucción súbita, que es cuando la palabra de Dios nos dice que una vez subieron al arca, el mismo Señor fue el que cerró la puerta. La Biblia nos enseña eso, que el mismo Señor fue quien cerró la puerta y vino esa destrucción repentina. Y fíjense que el Señor dice acá en el texto que ellos no quisieron entender hasta el día que vino el diluvio y los destruyó. No quisieron entender. Y va a venir de esa manera también, como ladrón en la noche, va a venir el Señor. Por eso nosotros también como iglesia necesitamos estar vigilando en todo momento, para que no nos tome la venida del Señor sorprendidos y pasemos una vergüenza con Él. Si hemos recibido a Cristo por su gracia, vamos a ser salvos. Pero qué triste que el Señor venga y nosotros en vez de estar velando y orando y esperándolo, más bien nos encuentra el Señor por allá en una indiscreción, ¿cierto? Qué triste. Entonces que Él va a venir pronto y nosotros necesitamos estar listos para, para su venida, ¿cierto? Y dice Génesis 7:16, y el Señor cerró la puerta. En ese momento ya no había nada más que hacer. Me imagino, ¿no? Las personas cuando ya empiezan a ver el agua, ¿no? Y los que están en los valles entonces empiezan a correr
hacia las montañas, y los que están en las montañas también tratando de encaramarse, y cuando otros ya empiezan, que el arca empieza a subir, ahí sí empiezan a gritarle a Noé, ¿cierto? Para que le abran la puerta, pero lo interesante de todo dice, el Señor fue el que cerró la puerta, y la puerta que Él cierra, nadie puede abrir, ya fue muy tarde. Entonces, eh, que esto también a nosotros nos golpee, nos ayude para de verdad ir a predicarle a otras personas las buenas nuevas del Evangelio. Amén. El juicio de Dios es inescapable, es inevitable. Nadie se puede escapar del juicio de Dios. La Biblia dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Nadie se va a burlar de Dios. Todo lo que el hombre siembra, lo va a cosechar. Entonces, puesto que esa es la verdad, nosotros necesitamos ir y anunciar el Evangelio. Mientras todavía podamos, mientras todavía haya tiempo para que las personas se arrepientan. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y a veces, digamos, es lo que es el engaño del pecado, que tantas veces uno piensa que uno se va a salir con la suya, que uno va a poder eh, coger el camino y al principio, digamos que todo el viento sopla a mi favor y salí y voy tranquilo, cuando de repente, cierto, se vino la tempestad, porque nadie se puede burlar de Dios, nadie. Necesitamos obedecerle. Y si nosotros le obedecemos, vamos a ser bendecidos. La bendición nos va a alcanzar. También quiero terminar, digamos, haciendo ese contraste. Cuando uno desobedece a Dios, el pecado lo va a encontrar a uno en contra de todas las probabilidades humanas, y yo puedo estar resguardado y haberme preparado y haber hecho esto, haber hecho aquello. El pecado me va a encontrar. Cuando desobedezco a Dios, cuando obedezco a Dios, la bendición también me va a alcanzar. Amén. En contra de todas las improbabilidades, en medio de todas las dificultades, con el mundo entero en contra mío, el Señor dio su palabra y su bendición me alcanza porque me alcanza. Amén. Noé se subió, me imagino las personas, de pronto algunos de ellos que no se subieron a la arca, no, pero ¿cómo me voy a subir a la arca? Yo voy a perder, mira acá mi finca, mis establos, mis ganados, todo lo que estaba, no, yo cómo voy a subir a esa, más bien cuando Noé se suba, no, no, cuando Noé se suba yo me cojo la casita de Noé y las cosas que el hombre dejó acá, me imagino que ya habían allá varios, pero fíjense, Noé le hace caso al Señor supuestamente sin nada. Cuando regresa, Noé heredó toda la tierra, toda la tierra. Se subió la minoría básicamente sin nada. Eso me hablaba a mí un poco aún de lo que es las verdaderas riquezas del cielo. Uno le hace caso al Señor, acá lo que tengamos o no tengamos, acá eso es lo que nos dura un ratico. Pero las verdaderas riquezas, los verdaderos tesoros son los eternos. Entonces, por eso que cada día nosotros más bien trabajemos para los tesoros eternos, que igual todas las cosas del Señor acá nos dan abundancia lo que necesitamos. Pero nuestro corazón está en los tesoros del cielo, no en los de esta tierra. Amén. Bueno, pongámonos en pie y oremos.
Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu venida está cercana y tu espíritu. Y nosotros, tu iglesia, te decimos, ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto. Pero mientras vuelves, ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. Ayúdanos a hacer luz en este mundo, Señor, de oscuridad, en este mundo de desenfreno. Ayúdanos a nosotros a mostrar que nosotros tenemos dominio propio por el poder de tu Espíritu. En esta generación que está insatisfecha en su pecado, que nosotros podamos mostrar la alegría, la satisfacción, la plenitud que encontramos en ti, Señor Jesús. En este mundo, Señor, que anda en ansiedad, en turbulencia, que nosotros podamos mostrar el descanso y la paz, el gozo, el contentamiento que tenemos en ti, bendito Dios. Y que podamos predicar un mensaje solemne, porque hay un juicio, Señor, que viene y hay un arrepentimiento que es necesario para que las personas sean salvas. Y hay un precio que tú pagaste en la cruz, Señor Jesús. Ayúdanos a vivir vidas santas, Señor. Queremos mostrar más y más quién eres tú, Señor. Tú no eres un Dios gruñón, tú eres un Dios bueno, un Dios amoroso, pero eres un Dios santo y eres un Dios justo, Señor. Y permítenos mostrar más y más ese carácter tuyo de todas las maneras, bendito Padre. Gracias, Señor, porque vale la pena servirte. Noé se subió, Señor, a esa arca burlado, como el tonto, como el loco, como el falso profeta y tantas otras cosas. Pero gracias porque volvió, Señor, para heredar la tierra. Y te damos gracias porque vale la pena servirte. Y te pedimos que nos ayudes a ser fieles y a entender que cuando te obedecemos, la bendición nos alcanzará, Señor. Y seremos grandemente bendecidos, oh Dios. Y tu corazón está para que todos aquellos que hoy no te conocen te puedan conocer y también puedan recibir tu bendición. Por eso una vez más nosotros oramos por todas las personas que tú has puesto a nuestro alrededor, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, familiares, etcétera, etcétera. Padre, úsanos para llevarles a ellos las buenas nuevas del Evangelio. Y por último, en esta mañana, si alguno no tiene la seguridad de su salvación, en esta mañana dile, Señor Jesús, gracias por morir en la cruz del Calvario. Gracias por derramar tu sangre preciosa. Hoy, Señor, me arrepiento. Reconozco que soy pecador y necesito tu perdón y necesito que me salves. Sálvame, Señor, entra en mi corazón, transfórmame, hazme una nueva persona. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, vamos a celebrar la cena.